Bueno, ¿se oye? ¿Se oye bien? Si me separo, ¿se sigue oyendo? Vale. A mí esta imagen me gusta mucho porque a mí me gusta el puntero y me gusta estar en el centro de la sala, pero como hay mucha gente en streaming, más que aquí, voy a centrarme en la pantalla, ¿vale? Me gusta esta imagen porque creo que la inteligencia artificial y lo que nos viene es como esa gran ola o un tsunami, y uno puede enfrentarse, oponerse, intentar parar el tsunami, pero uno puede navegar sobre el tsunami y hacer surf. Y yo creo que es un ejemplo muy, muy válido de la aplicación de estas herramientas en salud, que es algo que está empezando a aparecer, que la tecnología ya está disponible, que el coste es bajo, que es asequible y que no hay excusa, creo yo, para que los que somos profesionales sanitarios, no solo de la medicina, sino enfermería, farmacia, fisioterapia, todo, empecemos a incorporarlas para beneficio del paciente y para beneficio nuestra práctica profesional. Para mí, los tres grandes caballos, el trío que va a transformar la práctica, está formado por estos tres elementos. El machine learning, que son algoritmos de entrenamiento, de predicción y diagnóstico, o también llamado aprendizaje automático o autónomo. El Internet of Things, todo lo que es sensores biométricos, sensores bioquímicos, que va a hacer que el paciente no necesite estar tan monitorizado en un centro especializado. Muchas de las variables de seguimiento van a poder ser hechas en domicilio. Incluso dentro de un hospital puede que se automatice también gran parte de esa recopilación de datos. Y el tercer elemento es la gestión de datos en streaming, en tiempo real. Estamos acostumbrados a usar datos a posteriori, datos históricos, y todas estas herramientas combinadas nos dan una oportunidad increíble de utilizar datos en tiempo real. Con lo cual, ya no solamente vamos a ir al despacho, al ordenador, para analizar datos previamente recogidos, sino que el día a día, en datos en el momento en que están ocurriendo, va a estar al orden del día. Y va a mover la medicina de una medicina terapéutica a una medicina preventiva, bien en los comienzos de una patología con síntomas o signos muy, muy incipientes, o incluso en la prevención, todo el tema de genético, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Pues dicen muchas cosas. Dicen que la raza humana está cerca de su fin, dicen que nos van a quitar el trabajo, dicen que van a crear millones de puestos de trabajo, ya no sé si van a crear o van a destruir o todo a la vez. Otros dicen que ni lo crean ni lo destruyen, lo que van a cambiar son los salarios. Y yo os voy a poner un ejemplo como punto de arranque de cómo aplicar estas herramientas a algo tan sencillo como la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca? Pues uno llega a la consulta y tomamos el pulso, que es una onda mecánica. Y el pulso se conoce desde hace miles de años, quizás fue William Harvey el que mejor lo explicó y lo analizó, pero hay muchas maneras de analizar el pulso, además del mecánico, la frecuencia cardíaca. ¿Se os ocurre alguna otra? El electro, por ejemplo. Fue en el 1889 que Eindhoven demostró que se podía analizar la señal eléctrica que produce la fibra muscular cardíaca en cada contracción. Y de ahí tenemos el electrocardiograma, y de ahí tenemos las cintas de actividad de pecho, que muchas de ellas lo que tienen es un sensor eléctrico que analiza la actividad cardíaca por actividad eléctrica. Por eso a veces hay que ponerle un poquito de gel o hay que sudar un poco para que el sensor realmente funcione. ¿Se os ocurren más maneras de medir la frecuencia cardíaca? Bueno, tenemos la fotopletismografía, que si no lo sabéis, es la luz esta verde que tenemos en los relojes inteligentes, en la pulsera Fitbit, que es una onda de luz que rebota en los capilares subcutáneos y según la señal que devuelve, puedes calcular esa frecuencia cardíaca por estimación. Una aplicación clínica de eso es un sensor de pletismografía en un retrete, para que los abuelitos con insuficiencia cardíaca, cuando van a hacer heces, el aumento de actividad física que supone la defecación puede ser un signo de comienzo de insuficiencia cardíaca. Y ya existen estos toilets, estos retretes, que tienen sus sensores incorporados y que además de esos sensores también hay otros que analizan la orina, analizan las heces y que son como laboratorios domiciliarios en el cuarto de baño que mandan información, si queremos, en tiempo real, para que el médico, el familiar o quien sea pueda manejar esa información. Más maneras de medir la frecuencia cardíaca. Ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, propiamente hablando, y esto es un algoritmo desarrollado en el MIT que mide el color facial en una imagen de móvil. No necesitas una imagen de alta resolución.
y lo que hacen es aumentar el cambio de coloración que ocurre en cada latido cardíaco, porque los capilares se rellenan y se vacían, aumentan esos cambios de color y con eso son capaces de estimar la frecuencia cardíaca por un sistema colorimétrico que se dice. ¿Hay más maneras? Sí, hay más maneras. Movimiento facial. Cuando una persona está en reposo, la cabeza tiene un bamboleo asociado con el latido cardíaco. No es visual al ojo, pero sí es visual al algoritmo. Entonces ellos lo que han hecho es descomponer mediante Principal Component Analysis todos los movimientos de la cara. Los horizontales los han eliminado, los verticales únicamente se quedan con los que son rítmicos y de ahí sacan y estiman la frecuencia cardíaca. Os voy a mostrar un vídeo que explica un poquito esto. In this video, we demonstrate that it's possible to analyze cardiac pulse from regular videos by extracting the imperceptible motions of the head caused by blood flow. Recent work has enabled the extraction of pulse from videos based on color changes in the skin due to blood circulation. If you've seen someone blush, you know that pumping blood to the face can produce a color change. In contrast, our approach leverages a perhaps more surprising effect. The inflow of blood doesn't just change the skin's color, it also causes the head to move. This movement is too small to be visible with the naked eye, but we can use video amplification to reveal it. Believe it or not, we all move like bobbleheads with different motions at our heart rate, but at a much smaller amplitude than this. Now you might wonder what causes the head to move like this. At each cardiac cycle, the heart's left ventricle contracts and ejects blood at high speed to the aorta. During the cycle, roughly 12 grams of blood flow to the head from the aorta via the carotid arteries on either side of the neck. It is this influx of blood that generates a force on the head. Due to Newton's third law, the force of the blood on the head equals the force of the head acting on the blood, causing a reactionary cyclical head movement. To demonstrate this process, we created a toy model using a transparent mannequin head with rubber tubes stand for simplified arteries. Instead of pumping blood, we will pump compressed air provided by this air tank, and I can release the air using this valve. Now watch what happens as I open and close the valve once a second, similar to a normal heart rate. Ready? Here. This motion is fairly similar to the amplified motion of real heads that we've seen before. We exploit this effect to develop a technique that can analyze pulse and regular videos of a person's head. Our method takes an input video of a stationary person and returns a one-dimensional signal corresponding to the head motions. From this signal, we can extract an average pulse rate as well as beat locations for deeper clinical analysis. We begin by locating the face using a face detector and selecting feature points within the area. The feature points are tracked from frame to frame of the video using the Lucas-Canati tracking algorithm. We use the vertical or Y component of each of the feature point trajectories for our analysis. Next, we temporally filter the signals to a passband encompassing a normal pulse range while excluding extraneous motions like respiration. We decompose the multidimensional motion of the head described by the trajectories into submotions using principal component analysis or PCA. PCA returns the main directions along which the head moves. We project the motion of the head onto each component and choose the signal with the clearest dominant frequency. We use the dominant frequency to obtain an average pulse rate. Finally, we perform peak detection on the chosen signal to obtain beat locations for further analysis such as heart rate variability. We tested our method on different people varying in skin tone and gender and were able to get nearly exact pulse rates compared to an ECG device. In addition, our method produced similar beat length distributions to the ECG, an exciting result that shows that we can capture more subtle information about the... In this video... Voy a seguir porque lo que han intentado es identificar arritmias con este sistema y ya hay un algoritmo publicado, probablemente se comercializará en breve, donde solamente con la imagen de la cara podemos identificar personas con fibrilación auricular con una fiabilidad superior al 98%, con lo cual el potencial de esta herramienta es gigante. Imaginaros que yo pongo una cámara en una manifa y que puedo identificar de manera automática quién está en fibrilación auricular. Imaginaros que yo puedo cruzar esos datos con los datos hospitalarios y que puedo saber quién está en tratamiento antiagregante o anticoagulante y quién no. Y bueno, esto ya es un poquito más de broma, puedo enviar ahí un dron y llevarme al abuelito que tiene la fibrilación auricular y que no lo sabe y darle un tratamiento adecuado, ¿no? Pero bueno, esto abre la puerta a que en hospitales podamos detectar con cámaras en la entrada del hospital, en una consulta de cardiología, quién está en ese momento en fibrilación y quién no.
sin hacer absolutamente nada invasivo, sin llevar una pulsera, sin llevar unos electrodos, simplemente por imagen y sin esfuerzo de nadie. Esto tiene un problema de privacidad, lógicamente, del que ya hablaremos más tarde, porque yo no puedo ir por la vida obteniendo datos de la gente sin su consentimiento, al menos en teoría. ¿Hay más maneras y más cosas que se pueden hacer con esto? Sí. Aquí hemos puesto un ejemplo de una investigación que todavía no es capaz de hacer una detección adecuada, pero va en camino y va cerca. Y es el uso de ondas de radio para analizar personas a través de muros. Entonces, esto es una investigadora que ha demostrado que se puede hacer seguimiento domiciliario de movimientos de personas para pacientes imaginaros con Parkinson o con Alzheimer, y que no necesito ver a la persona. Con una onda de radio, el algoritmo es capaz de detectar no solamente la posición, sino el movimiento y las partes del cuerpo. Y el paso que se está intentando dar es empezar a obtener información, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca por ondas de radio, de manera que yo con un aparatito en una casa puedo medir a todas las personas de la casa, aunque estén en habitaciones distintas. No necesito poner una cámara en cada habitación. ¿Hay más maneras de medir la frecuencia cardíaca? ¿Hay más? Bueno, la onda de radio se está utilizando ya en drones para cuando hay un accidente, por ejemplo, un edificio que se quema, poder hacer un barrido y ver si quedan personas dentro, sin necesidad de que los bomberos tengan que entrar y jugarse la vida, sino que tú con el dron puedes ir cubriendo todas las plantas y eso ya está comercializado, eso ya existe. Más maneras, un láser. El ejército americano desarrolla un láser, no con objetivo sanitario, sino con objetivo militar, y lo que hace es identificar a las personas por la función, por la fisiología cardíaca. De manera que imaginemos qué función puede tener esto. Si yo tengo un dron de guerra y quiero atacar a alguien y tiene la cara cubierta, yo lo puedo identificar por su función cardíaca, porque es un láser que funciona hasta 200 metros de distancia. Se especula si ese láser puede funcionar desde un satélite. A día de hoy parece que no. Todo esto es un poco especulativo. Pero quiero que veáis que todas estas tecnologías son poderosísimas y que pueden cambiar completamente nuestra concepción de cómo recibimos información de los pacientes. ¿Todo esto es bueno o es malo? Y yo siempre digo, depende. Depende del uso que le demos. Puede ser buenísimo o puede ser malísimo. Un cuchillo puede ser buenísimo, un bisturí en mano de un cirujano, o puede ser un cuchillo para cometer asesinatos en la calle. Puede ser dependiendo del uso que le des. Yo creo que son herramientas poderosísimas y que si se usan para cosas buenas pueden ser muy buenas y si se usan para cosas malas pueden ser terribles. Y ya termino con un vídeo del Pentágono donde enseñan lo que quieren que veamos del láser que se supone que existe. Yo tampoco tengo seguridad absoluta. Quizás dentro de no mucho en los aeropuertos haya un láser cardíaco, además de la huella dactilar y además del iris o del ojo o de la cara. Muy bien. Parece claro que la inteligencia artificial va a cambiar la práctica sanitaria. Los radiólogos, por supuesto, están en el foco del huracán. Y parece claro también que no van a sustituir a los doctores, a los médicos. A día de hoy parece que somos completamente insustituibles, pero sí que más o menos estamos de acuerdo en que un médico va a ser sustituido por otro médico que domine estas herramientas. Eso sí que pensamos que va a pasar. Empieza a haber nuevos perfiles. Por ejemplo, hace no mucho yo vi una página web donde Google quería contratar 50 médicos, sobre todo cardiólogos, para desarrollar herramientas. De manera que la salida tecnológica del profesional sanitario es una vía posible para toda la gente joven que está saliendo ahora, que hace el MIR, que hace en el FIR, todo este tipo de cosas. Antes no pensábamos nada más de lo asistencial. Hoy en día se están abriendo muchísimas puertas en lo tecnológico. Y dentro de los hospitales cada vez más se están abriendo nuevos perfiles de gestión de datos, de científico de datos, porque son necesarios y a día de hoy tenemos poca gente formada y pocos puestos preparados para ellos. El componente humano de nuestra profesión claramente no se va a poder sustituir en un corto plazo y quizás nunca. Por eso profesiones como la enfermería, por ejemplo, siguen y seguirán siendo esenciales siempre, por mucho que un robot pueda hacer un procedimiento, pueda cuidar una herida o lo que sea. Y
Un componente a tener en cuenta también es que los inversores ven el campo de salud como un campo de grandísimo beneficio para la inversión y se cree que hasta el 70% del sector salud va a ser afectado por esta tecnología. Hay muchísimos inversores buscando oportunidades y eso a mí me hace pensar que va a haber una oferta de empleo muy grande en este ámbito con salarios muy apetecibles, porque es un ámbito donde la inversión va a dar rédito y, por tanto, pues es un buen ámbito, creo que para que la gente joven se pueda meter. Si os fijáis, las grandes tecnológicas todas han creado unidades de salud específicas. El MIT ha creado una, Amazon, Microsoft, Watson, con IBM Watson, todas han invertido para crear una unidad específica de salud. Porque después de logística es probablemente el campo donde más impacto va a tener la inteligencia artificial. El gobierno chino ha invertido 150.000 millones de dólares, se dice pronto, para que toda la población de China se forme en inteligencia artificial. Es obligatorio ya en China que en todos los colegios haya un programa de educación de inteligencia artificial y en España la UPV tiene ya un grado de inteligencia artificial. Hay colegios, por ejemplo en Cataluña, que ya dan inteligencia artificial en las aulas, en primaria y en secundaria. La Universidad Europea comenzó en septiembre del año pasado un programa para todos los alumnos de salud, para que sean usuarios de herramientas de inteligencia artificial. O sea que ya está aquí, ya ha llegado, no se ha generalizado, pero ya existe. Y luego Borja, que es nuestro experto de Internet of Things, os hablará de Arduino y todo el mundo de Arduino, que por un coste bajísimo tenemos una posibilidad de desarrollo de sensores increíble, inimaginable. Así un poco como idea de por dónde va nuestra universidad, que no significa que sea el modelo a seguir, pero es el que hemos elegido. Queremos que todos los alumnos sean usuarios de inteligencia artificial, sí o sí, innegociable, obligatorio. Y que un grupo pequeño se dediquen a programar y entrenar los algoritmos, que va a ser un mundo mixto entre la sanidad, medicina o la especialidad que sea, y la programación. Y ofrecemos el año que viene un curso de Health Data Science de experto de 150 horas, donde queremos que los alumnos programen algoritmo en Machine Learning, tanto para datos tabulados, para clasificación de imagen, que desarrollen un prototipo de IoT, que hagan gestión de datos en streaming, para que luego se vayan a trabajar y sean los que lo apliquen, no los que hablen de ello, sino los que lo hagan. Es el objetivo que tenemos. El Gobierno de España hace ya tiempo que dice que quiere transformar la legislación universitaria para que podamos acoplar todos estos cambios con más agilidad. Porque a día de hoy, si yo propongo, por ejemplo, que me ha pasado hace unos meses, propongo este programa, la respuesta fue, bueno, entre que lo presentamos a la NECA o tenemos la aceptación, cambiamos la memoria, vamos a tardar entre 1 y 2 años. Para dentro de 1 o 2 años, los contenidos que yo he propuesto son completamente nulos, porque cada 3 meses esto está cambiando. Entonces, tenemos que adaptar nuestro sistema docente a algo que está cambiando a una velocidad brutal. Y si no lo hacemos, pues la Universidad Española tendrá un problema, porque estamos formando en cosas que son esenciales, pero estamos dejando fuera una parte que creo que es muy importante para la empleabilidad de los estudiantes. Y ya por último, en esta parte de introducción, hay que tener mucho cuidado que no es oro todo lo que reluce. Y os pongo el ejemplo de que hay hasta un 40% de las empresas que lo usan como reclamo de financiación y que no están aplicando ninguna herramienta de inteligencia artificial. Yo como revisor de proyectos europeos lo veo y lo veo constantemente, que en el título pone inteligencia artificial y luego en el contenido no hay nada de inteligencia artificial, es simplemente un reclamo. Y luego que hay cosas que van mal con la inteligencia artificial. Boeing es un ejemplo. No sé si sabéis que era un algoritmo que lo que hacía era controlar la inclinación del morro, que reducía muchísimo el consumo. O sea, un algoritmo que reducía el consumo, no sé si era un 5 o un 10%, una barbaridad, modificando la inclinación del morro para reducir la resistencia. Y parece ser que los accidentes graves que hemos tenido hace unos meses se han debido a un mal funcionamiento de ese algoritmo, que funciona bien en un 99,9% de los casos, pero falla en un 0,1%. Y el que falla, pues tiene consecuencias muy graves. Y eso hay que tenerlo en cuenta en salud, que no todo lo que nos venden como un algoritmo de inteligencia artificial necesariamente funciona o necesariamente es bueno. Por eso pensamos que es súper importante que seamos muy críticos con lo que nos intentan vender, porque ya hay un aluvión de material comercializable que nos está llegando a los hospitales y a veces nos dicen que esto es la repera y la realidad es que no lo es tanto. Muy bien.
He resumido aquí, y voy a pasar muy rápidamente, las herramientas de inteligencia artificial que ya hay disponibles, ya están comercializadas. Y fijaros, como en diagnóstico por imagen hay, bueno, en total hay 36, esto es de hace 3 meses, ahora mismo puede haber 60, porque cada mes salen muchísimas nuevas. Y en imagen hay mucho, en radiología hay mucho, placa de tórax, neumonía, TAC cerebral, hemorragia subaracnoidea, tumor y hematoma cerebral, tumor pulmonar, malaria, melanoma, mamografía, retinopatía diabética. La imagen es una gran revolución porque la inteligencia artificial puede analizar imágenes que antes con el SPSS y con una tabla tabulada no podíamos. Ahora podemos meter la imagen en un algoritmo y no necesitamos ponerle valores numéricos, sino que el algoritmo lo hace directamente todo. No necesitamos darle un modelo, explicarle nada, lo hace él solito. Aprende de los datos directamente. Y la capacidad de eso ahora mismo ha multiplicado nuestra potencia diagnóstica y predictiva muchísimo. Fijaros en cardiología, en electrocardiograma hay muchísimo y funciona muy bien, muy bien. En neurología, el Alzheimer se puede ya diagnosticar en las fases iniciales, mucho antes de que dé ningún síntoma. En psiquiatría se diagnostica depresión por el habla, enfermedad bipolar por lo que escribes en Twitter. En oncología radioterápica también, endocrino muchísimo con diabetes, muchísimo. Predicción, por ejemplo, de cuánta insulina necesitas, con bombas automatizadas, lectores de niveles de glucemia intersticial en tiempo real, no invasivo. La diabetes se va a revolucionar. Ginecología, digestivo, nefropediatría, infecciosas, epidemiología. En farmacología el cambio es brutal. Los diagnósticos se están acortando de 10 años a 2 meses. Perdón, los diagnósticos no, el desarrollo de nuevos fármacos. Con lo cual el coste está bajando muchísimo y se está invirtiendo una barbaridad. La industria farmacéutica está invirtiendo muchísimo ahí. Genética, por supuesto, en UCI también, y luego pues ya codificación, gestión de historias clínicas, digitalización y luego plataformas diagnósticas. Algunos ejemplos así rapiditos: diagnóstico de neumonía, es el primero que salió, creo, así potente de los algoritmos. Y lo hace aproximadamente un poquito mejor que los radiólogos especializados en patología pulmonar, con lo cual es bastante fiable. En mamografía lo mismo. Prácticamente todas las imágenes de radiología se están intentando optimizar con algoritmos. En algunos casos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con neumonía y funciona muy bien. Con neumotórax funciona bastante mal. Probablemente porque es mucho más difícil el diagnóstico de una línea muy tenue que puede estar en cualquier sitio del pulmón que una imagen de una opacidad donde no debe haberla. Y yo me pregunto, ¿es bueno o es malo tener este algoritmo que nos diagnostica las cosas con más facilidad? Y yo digo, puede ser muy bueno si el radiólogo, en vez de tener en vez de 500 placas, como el algoritmo le puede decir cuáles son las patológicas y que él se centre en las 30 patológicas, puede ganar mucho tiempo. Si ese tiempo lo dedica a hacer mejor su trabajo o a estudiar más o a publicar más, será muy bueno. Si lo que hacemos es optimizar a ese radiólogo y en vez de 10 radiólogos lo bajo a 3 y los pongo a trabajar a tope más que antes, será mucho más eficiente, económicamente hará que el sistema sea más sostenible, pero probablemente la calidad de vida de esos radiólogos sea todavía peor que antes de la inteligencia artificial. Todo depende de cuál sea nuestra prioridad. Lo mismo con el asesor de voz. Puede que ya no tengamos que teclear, simplemente hacemos la historia clínica, automáticamente aparece en el historial ya mecanografiado, yo solo lo corrijo y le digo a Siri o a quien sea, ponle de tratamiento metformina dosis X durante un mes y automáticamente la receta salga, o no tengo que perder tiempo. ¿Eso es bueno o es malo? Puede ser bueno si tengo más tiempo para poder hablar con el paciente y poder escucharle y poder mirarle y poder explorarle con calma, o puede ser malo si en lugar de 7 minutos por paciente tengo que usar 2 minutos por paciente. Todo depende. Este ejemplo es muy impresionante. Y es que han metido 1,7 millones de electrocardiogramas en un algoritmo y han dicho si va a fallecer o no en el año siguiente. Y lo que han encontrado es que dentro de la gente que tiene un electro normal, tiene una capacidad predictiva de un 80%. ¿Qué nos indica esto? Que lo que es normal en un electro para un médico no es normal para un algoritmo, porque tiene muchísima más capacidad, mucha más finura para ver cosas. Con lo cual se abre la puerta a utilizar herramientas de predicción y diagnósticas que hasta ahora pensamos que no valían, porque los algoritmos tienen muchísima más
capacidad y muchísima más fuerza. ¿Cuál es la contrapartida? Que no nos explica cómo llega a esas conclusiones. Los algoritmos muchas veces son cajas negras y te dice la probabilidad de que fallezca el año que viene es un 90% y tú le preguntas ¿por qué? Y no hay respuesta. Tic-toc, tic-toc, es una caja negra. Entonces no sabes por qué lo ha dicho y por tanto a la hora de tomar tus decisiones clínicas tampoco sabes si te puedes fiar o no, tiene su parte negativa. Lo de Alzheimer, que ya lo hemos comentado. Depresión en un niño hablando. Enfermedad bipolar en mensajes de tweets. Analizan tus tweets y te van diciendo que si estás alto, si estás bajo, y pueden analizar si la medicación necesita ajuste antes de que la sintomatología se salga demasiado de madre. Y esto es de un algoritmo que ha hecho una española, Ana Laguna, que lo que hace es diagnosticar por qué llora un niño. Y ha metido en una base de datos montones de niños llorando y las madres le dicen por qué llora, si es hambre, si es frío, si es... Mis niños están en esa base de datos, o sea que soy parte de este estudio. Y ella pues empezó trabajando con un grupo americano y lo que vio es que el algoritmo entrenado para gente de habla inglesa no funcionaba para niños de habla española. Entonces está reentrenándolo con población local y su problema es conseguir un volumen grande de lloros, porque si solamente mete en el sistema lloros hospitalarios, el sistema está sesgado, entonces necesitan lloros domiciliarios y es difícil convencer a las madres que graben el lloro y que lo etiqueten correctamente. Lo que ella dice es que funciona y funciona muy bien, o sea que realmente sirve y lo está preparando para comercialización y saldrá dentro de no mucho. Hay algoritmos para predecir qué pacientes van a salir del coma y funcionan también bastante bien, con lo cual podemos decidir en la UCI a qué pacientes igual ponemos más énfasis de, no sé si de cuidados o de supervisión o de rehabilitación, no lo sé. Y esto un poco resumiendo todos estos ejemplos son las patentes presentadas en la FDA de Estados Unidos que tienen que ver con inteligencia artificial y salud. Esto es de hace 1 año y medio, pero por colores podéis ver cómo la radiología es el campo que más patentes tiene presentadas, luego está cardiología y luego está endocrino, neuro, ya se lo reparten un poquito, onco también. Si vemos las patentes aprobadas por la FDA, vemos que hay un crecimiento exponencial. No tengo datos del 19, pero a mí me da que en el 19 probablemente ha superado los 100 y que ahora en el 20 vamos a superarlo crecidamente. Me parece que esto va a reflejar los productos que van a llegar a los hospitales en este año, porque estos productos que fueron aprobados hace 1 año ya están empaquetados para servir, con lo cual creo que este año van a llegar muchísimas ofertas comerciales de algoritmos de diagnósticos de imagen, de endocrino, de cardio, de electro, de IoT, porque ya están legalmente aprobadas y lo único que falta es el último empujón, que a veces es un ensayo clínico o lo que sea. Bien. ¿De tiempo cómo vamos, Julio? 15 minutos. Voy muy brevemente a hablar de estos conceptos porque creo que es importante aclararlos. Como decía Miguel Ángel en la presentación, en la introducción, sabemos que es inteligencia, sabemos que es artificial, pero a veces no sabemos qué es la inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial se define cuando una máquina imita las funciones cognitivas del ser humano. Eso es muy amplio. Hay como 3 grandes niveles. El primero es la inteligencia artificial estrecha o Artificial Narrow Intelligence, ANI, que lo que hace es focaliza la herramienta en una tarea muy específica y esa tarea específica y puntual y muy estrecha lo hace mejor que el ser humano, que el profesional sanitario. Eso hoy en día ya lo tenemos. Por ejemplo, con los algoritmos de clasificación de imagen en radiología, ya hay algoritmos que diagnostican en una placa una neumonía mejor que un radiólogo. Eso ya existe. El siguiente nivel sería la inteligencia artificial general, donde ya no es una tarea muy específica, sino que ya es una actividad más amplia. Es como si fuera un robot pediatra. ¿Tenemos un robot pediatra mejor que los pediatras? A día de hoy no, y no parece que en los próximos 20 años lo vayamos a tener. Esto es ciencia ficción a día de hoy. Por eso lo de que la inteligencia artificial va a sustituir al médico o al enfermero no está cerca, para nada. El tercer nivel es la superinteligencia artificial, donde el robot o el algoritmo supera al ser humano en todas las facetas. Esto sí que ya es Star Trek completamente, porque a día de hoy las máquinas siguen siendo tontas.
Hay cosas que las hacen con mucha más potencia que los seres humanos, pero son muy puntuales. En cuanto te sales de los datos de entrenamiento, la inteligencia artificial no es inteligente, es muy tonta. Y de hecho, si tú tienes un coche autónomo que está entrenado a parar cuando hay un camión, el día que aparezca un camión con forma triangular, se va a estrellar. Porque no está entrenado con camiones triangulares. Hablaremos más tarde de eso. Yo suelo decir que la inteligencia artificial es como un perro de caza. No sustituye al cazador, quien dispara es el cazador, pero el olfato que tiene el perro no lo tiene el cazador. Y la vista que puede que tenga el perro no la tiene el cazador. Y si cazas con un águila, pues la vista del águila es muy superior a la tuya, pero es únicamente en una parte de lo que tú estás haciendo. El machine learning o aprendizaje automático es un tipo de inteligencia artificial que proporciona a las computadoras la capacidad de aprender de los datos, sin ser programadas explícitamente. Tradicionalmente, yo le meto al SPSS unos datos y le digo un modelo. Va a ser un modelo lineal, va a ser un modelo exponencial, va a ser un modelo curvo, va a ser un modelo... Y en base a ese modelo que yo preprogramo, el ordenador optimiza una fórmula, que es un modelo matemático, que me ayuda para diagnosticar o predecir. Lo que hace el machine learning es que yo le doy los datos y le doy el outcome. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, con una predicción de riesgo de infarto de miocardio, yo le digo el colesterol, le doy la presión arterial, le doy la frecuencia cardíaca, le doy la edad, le doy el sexo y le digo quién ha tenido un infarto y quién no ha tenido un infarto en 5 años o en 10 años. Y le pido al ordenador que encuentre un modelo completamente abierto, que yo no defino ni cierro, de manera que me sirva para hacer predicción. De manera que yo no tengo que estructurar los datos, sino que la máquina lo hace todo absolutamente como le da la gana. Y esto aumenta muchísimo, en algunos casos, la potencia de la capacidad de desarrollar fórmulas matemáticas para diagnóstico o predicción. Os pongo un ejemplo de una mano robótica que ha sido entrenada en base a datos. No se le ha dicho qué órbita seguir, no se le ha dicho qué movimientos hacer. Lo que se le ha hecho es poner a un humano al lado recogiendo objetos en el aire y con una cámara y con datos de la cámara, el brazo ha intentado imitar todos sus movimientos y a base de entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, acababa haciendo pues, una captura perfecta de casi cualquier objeto. Yo no le digo cómo tiene que moverse, él lo aprende con los datos que yo le doy. Ahora, el día en que yo le envíe un objeto en el que no ha sido entrenado, es muy probable que falle, porque lo que no ha sido entrenado no existe en ese modelo. Big Data son datos que por 3 características, una o por las 3 juntas, son difíciles de manejar con métodos tradicionales. El primero es el volumen. Cuando ya tenemos más de 1 tera de volumen, un ordenador normal de mesa, un PC, ya tiene problemas para manejarlo. Un servidor aún lo maneja. Pero cuando ya tenemos petabytes, exabytes, ya volúmenes tan grandes, los ordenadores, por muy grandes que sean, ya no pueden. Velocidad, cuando necesitamos datos en streaming, en tiempo real, en milisegundos, son datos que necesitan otra tecnología distinta. Y variedad, cuando ya no solamente utilizamos datos estructurados, datos tabulados, sino que utilizamos, por ejemplo, imagen, o por ejemplo utilizamos audio, o por ejemplo utilizamos pues, cualquier dato no estructurado. A la izquierda tenemos la típica tabla de Excel tradicional, pero luego si metemos una placa de tórax, metemos un electro, metemos un audio o metemos texto en papel, eso ya no lo puede gestionar un SPSS, necesitamos una tecnología distinta. Y por último, la ciencia de datos, que es un poco el mundo que se nos está abriendo ahora, que es una combinación entre experto en la materia, que sería un médico, por ejemplo, especialista en cardiología, que sabe estadística, imprescindible también, que sabe algo de investigación tradicional aplicando la estadística a su campo de expertise, eso hasta ahora ya lo tenemos, pero lo que trae este mundo nuevo de ciencia de datos es la programación. Y con la programación viene el machine learning, los algoritmos de predicción y el software. Implica esto la nube, hablaremos más tarde de la nube, implica muchas otras cosas. Yo creo que el unicornio, que lo hemos puesto aquí abajito a la izquierda todo feliz, que es el profesional por el que todo el mundo se va a pegar y va a tener unos salarios increíbles, va a ser el que, además de ser un profesional con experiencia clínica y conocimiento de la estadística, sepa de programación. Porque es la persona que une los dos mundos, el tecnológico, que va a toda pastilla, y el clínico, que se ha quedado como atascado y asustado.
Y el problema es que los expertos en tecnología no hablan el mismo lenguaje que los clínicos. Y el clínico no habla el mismo lenguaje que los especialistas en tecnología. Y por eso, cuando conseguimos alguien que entienda el mundo clínico y que además entienda toda la potencialidad de estas herramientas, es cuando el grupo de trabajo creo que explota. Y es lo que están intentando hacer las tecnológicas. Por eso están intentando contratar profesionales sanitarios con experiencia clínica. Esto es un ejemplo de cómo se entrena un algoritmo. No sé si estáis ya cansados, si nos atrevemos a verlo, si lo pasamos. ¿Lo vemos? Bueno, esto es hemos publicado hace poco un manual de inteligencia artificial aplicado a salud, que ha publicado el Sevier hace un mes y medio, y esta es una gráfica que hemos tomado prestada del manual. Y si empezamos por la izquierda arriba, tenemos los datos de entrenamiento, que es el punto de partida. Y lo primero que tenemos que hacer es preparar los datos. Se dice que en torno al 80% de nuestro tiempo se dedica a preparar los datos, no a hacer el algoritmo, a la preparación. Y eso implica limpiar los datos, implica seleccionar qué datos queremos, transformarlos. Si tengo el peso y tengo la altura y quiero el índice de masa corporal, pues tengo que crear una nueva variable que me junte a los dos y, bueno, los tengo que transformar. Escalado, hablaremos más tarde de eso, y balanceo. Mover los datos, modificarlos. Una vez que los tengo limpios, en inglés tidy, y transformados, lo más tradicional es hacer un splitting, que es dividirlo en dos. Un 80% va al entrenamiento y un 20% lo dejo fuera para luego comprobar si realmente mi algoritmo funciona. Y no puedo comprobarlo en los datos de entrenamiento, porque el algoritmo está viciado por esos datos. Necesito unos datos vírgenes. Por eso se hace la partición. Cuando ya tengo esos datos de entrenamiento aquí preparados, decido qué algoritmo quiero utilizar, porque hay muchos algoritmos, no hay uno. Hay vida más allá de las redes neuronales, que son las más famosas, pero hay muchas otras herramientas maravillosas, a veces mucho mejores que las redes neuronales. Ajusto los hiperparámetros, es decir, digo qué tipo de red neuronal quiero, digo cuántas capas, cuántos nodos, le digo cómo quiero que sea y entreno el algoritmo. Una vez que el algoritmo ha convergido, ha llegado a un punto de ya esto funciona, lo que hago es probarlo con los datos de evaluación, que es ese subgrupo de datos que he separado para que no vicien a mi algoritmo. Imaginaros que no funciona muy bien con estos datos de evaluación y que obtengo una precisión de un 60% en diagnóstico de cáncer de pulmón. Y a mí esa precisión no me vale. Entonces tengo varias opciones. Puedo cambiar los datos, aumentar el volumen de datos o la calidad de los datos, puedo cambiar la limpieza, puedo cambiar la selección, la transformación, puedo modificar los datos, o puedo cambiar el algoritmo, o puedo cambiar los hiperparámetros que ajustan el algoritmo. Y este proceso de entrenar y reentrenar se llama optimización. Y este ciclo puede tener 70, 100, 200 vueltas. Y es un arte optimizar un algoritmo. De hecho, hay concursos mundiales de optimización de algoritmos que se llaman Kaggle, que el ganador se lleva $1 millón y que las personas que quedan entre los 100 primeros de ese concurso se pueden presentar 2.000, 5.000 equipos y los 100 mejores automáticamente tienen unos contratos en las mejores empresas tecnológicas del mundo, porque son gente que saben optimizar los algoritmos mejor que todos los demás. Entonces, imaginaros que yo, después de optimizarlo 1, 2, 3, 20, 30, 40, digo, mira, tengo una precisión del 92% que me vale. Lo que hago es pasar al punto 7, que ya tengo el modelo seleccionado, y ahora lo tengo que probar en pacientes míos. Mi propia población de la consulta donde voy a implementar ese algoritmo, transformo mis datos de la misma manera que he transformado los datos en el último modelo, en el que he seleccionado, y los transformo exactamente igual y pruebo el modelo. Y aquí ya tengo la fiabilidad de ese algoritmo para mi población. Suele ocurrir que un algoritmo que funciona fenomenal en Estados Unidos para población de Estados Unidos no funcione para nada en población de Leganés. Y eso es lo que estamos comprobando una y otra vez, cada vez que probamos algoritmos entrenados con población americana, china, sueca. Al final necesitamos nuestros datos, pero es difícil tener datos españoles. Por ejemplo, estamos haciendo un entrenamiento de diagnóstico de neumonía y tenemos una base de datos de 110.000 placas. ¿Tengo en España una base de datos de 110.000 placas de tórax? No. ¿Las tengo? Sí. ¿Son accesibles? No. Y las tengo en 20 hospitales distintos, cada uno con un sistema informático distinto, cada uno con una normativa o una visión de la normativa distinta sobre qué puedo y no puedo hacer.
es muy difícil obtener grandes volúmenes de datos con población local. Pero si yo uso un algoritmo entrenado con población externa, la probabilidad de que no funcione es alta. Vale, os voy a poner un ejemplo. Voy a entrenar un algoritmo aquí con vosotros, para que veáis cómo se entrena. ¿De tiempo cómo vamos, Julio? Vale. Ahí va, me lo he cepillado. Vale. Fijaros que voy a meter Teachable Machine por Google. Esto lo podéis hacer vosotros cuando queráis, lo tenéis en el vídeo. Y voy a empezar a entrenar un algoritmo. Y me pregunta, ¿qué quieres entrenar? ¿Una imagen, un audio o una postura? Voy a entrenar una imagen. Y voy a activar mi webcam. Y voy a entrenar mi imagen y la voy a comparar con la de Julio. Entonces lo que voy a hacer ahora es decirle que entrene mi imagen. Me muevo un poquito para que varíe un poco. He capturado 66 imágenes. Ahora, por favor, Julio. Muévete un poquito. Vale. 69 imágenes. Ahora vamos a entrenar el modelo. ¿Qué va a hacer el ordenador en la nube? Porque todas estas imágenes, la calidad de la cámara es alta. Es un volumen ya grande. Son imágenes, imaginaros vídeo, imaginaros audio. Al final, el volumen de datos es grande. Esto va a la nube y lo que va a hacer es meter los datos de Juanjo con una etiqueta que le vamos a poner aquí arriba, que es Juanjo, y otra que es Julio. Y el ordenador va a intentar descubrir qué se parece y qué se diferencia para que cuando aparezca Juanjo me identifique como Juanjo y cuando aparezca Julio me identifique como Julio. Yo no le digo, fíjate que uno tiene las cejas más negras, que otro tiene el pelo más blanco, que otro no tiene pelo. Yo no le digo nada. Lo hace todo en base a los datos. Preparando los datos de entrenamiento. Entrenando. Detrás hay una red neuronal súper compleja, súper profunda, que tiene Google, que es la que usa para sus navegadores, sus servidores y todo, pero que fijaros el tiempo que ha llevado. ¿Y esto por qué no va? Entonces, ¿a quién identifica ahora? ¿Veis abajo la pestaña que pone Juanjo 100%? A ver, Julio. Y me muevo y sigue siendo Juanjo. Ahora a mí no me identifica. Si me pongo barba, a lo mejor. Vamos a hacer una prueba. A ver a quién le da. Es un mix. A ver a quién se parece más. A ver quién eres hijo. Depende de cómo me mueva. ¿Vale? Entonces quiero que veáis cómo una herramienta de juguete, porque esto es un juguete, es bastante fiable para identificar a una persona. Por eso las cámaras de identificación que hay en China, o las que utilizan muchos bancos, o las que quiere utilizar la policía en Europa, tienen una capacidad brutal, porque yo tengo una base de datos de toda la población. Muchas veces esos datos vienen de lo que ponemos en Facebook, de lo que ponemos en Twitter, de lo que ponemos en Instagram, en LinkedIn. Entrenan con todas esas imágenes que hemos regalado a las redes sociales y pueden identificarnos en cualquier punto del mundo, porque mientras tengan conectado un algoritmo como este que pueda ejecutar la revisión, nos identifica con una fiabilidad altísima. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Esto lo conocíais ya? No. Vale, pues... Espera, voy a parar la webcam, que si no... Bueno, lo voy a quitar. Bueno, lo mismo que hemos hecho se puede hacer para postura. Nosotros tenemos, por ejemplo, un algoritmo para identificación de caídas en ancianitos domiciliarios. Entonces, lo que el algoritmo está entrenado es que cuando yo estoy vertical, todas mis líneas del cuerpo están verticales. Cuando yo me caigo al suelo y estoy horizontal, todo está horizontal. Entonces, lo hemos entrenado para que con una cámara... en la habitación donde está la persona, si tiene una caída accidental, suene una alarma
que llega al móvil del familiar, del médico, del 112, que llega un email, es un sistema de alarmas. Con un audio en la habitación, que le llamas y le preguntas, ¿estás bien, fulanito? Sí, que se me ha caído el boli debajo del sofá. Ah, vale, ya está. Pero hacia donde vamos es a un sistema de obtención de datos con análisis de imagen, donde podemos obtener muchísima información de cómo está ese paciente, de estado de ánimo, imaginaros la voz, imaginaros el vocabulario que utiliza, podemos analizarlo todo. Y las herramientas son sencillísimas, están disponibles. Vale, esto lo quito. Vale. Este es un ejemplo de éxito de un profesional de Cataluña que tiene un hijo que tenía crisis epilépticas resistentes al tratamiento. Y eran crisis tónico-clónicas y esa persona vivía con la ansiedad de no saber cuándo su hijo iba a tener un accidente, pues en medio del tráfico o en el agua y puede fallecer, o sea, es peligroso, muy peligroso. Entonces ha desarrollado un pinganillo que analiza las ondas cerebrales. Es un electrocardiograma, un electroencefalograma, y detecta las ondas, y cuando detecta el comienzo de la actividad cerebral antes de una crisis tónico-clónica, envía una señal a él al móvil, a los familiares y a un médico. Y con el posicionamiento GPS del móvil, sabes dónde está esa persona para ir a atenderle. Entonces, el paciente, el chaval, tiene tiempo de tumbarse y ponerse en un sitio seguro, pero ya hay avisado todo un entorno de asistencia que se puede llamar a la policía, se puede llamar a quien sea, decir, oye, ir a atender a este chaval que está en tal pueblo y que está teniendo una crisis dentro de un minuto. Y ese pinganillo se está ya haciendo ensayos clínicos y se comercializará en breve. No hay ninguno mejor en el mundo. Hay otros que utilizan movimiento de muñeca en Estados Unidos, pero claro, esto te lo dice cuando ya ha comenzado la crisis, no antes. Y el único que te lo predice con esos 2 minutos de antelación es este, y está hecho en Cataluña. El ingeniero, uno de los ingenieros que lo lleva, que es Alba Gutiérrez, vino a la universidad a darnos una charla y fue impresionante, porque es una tecnología que no es complicada y lo que tiene detrás es una idea brillante. Y yo os animo a que penséis que el secreto de estas aplicaciones no está en la tecnología. La tecnología ya está ahí, está disponible. El secreto está en la pregunta y en cómo la resolvemos. Y esa pregunta la tiene que hacer el clínico, no el tecnólogo. Estamos cansados de ver algoritmos que son brutales desde el punto de vista técnico y que no sirven para nada para el profesional sanitario, porque no ha sido el sanitario el que ha hecho la pregunta y no se le ha permitido colaborar desde el comienzo en el desarrollo del algoritmo. Entonces, es muy importante que haya médicos que puedan participar en equipos de desarrollo y para eso necesitan entender un poquito de qué va esto. Me he alargado muchísimo. Me voy a saltar lo del 5G. El 5G también va a ser la bomba, pero no es lo que nos trae aquí. Resumiendo ya y termino, ¿cómo va a cambiar la asistencia sanitaria? Pues yo creo que en 4 grandes líneas. La primera es que el centro ya no va a ser el médico, va a ser el paciente. La segunda es que el paciente ya no va a estar en el hospital, ya no va a estar en la consulta especializada, va a estar en su casa, va a estar en su barrio, va a estar en su comunidad. La tercera es que ya no vamos a tratar patologías, que también, pero sobre todo vamos a predecirlas a priori, vamos a prevenir muchísimo, eso se va a potenciar muchísimo. Y por último, que sobre la medicina personalizada, que ya no va a ser medicina basada en la eminencia del médico, ni siquiera solo en la evidencia, que también va a ser necesaria. Vamos a empezar a utilizar la medicina basada en los datos. Y eso va a añadir un tercer elemento que creo que todos vamos a tener que utilizar sí o sí. Vale. Hay microchips para hacer mediciones hormonales con saliva, por ejemplo. Se colocan en un diente, son implantes y usan la saliva como puerta de entrada a todo el sistema de homeopatía del cuerpo. Hay sensores para lágrimas también, que lo llevas en la gafa y te puede analizar la glucosa, la glucemia en lágrima. Hay sensores, por ejemplo, de acidez muscular para deportistas de alto rendimiento y esto es no invasivo. Todos los parches que hacen lectura de líquido intersticial que supura entre las células dérmicas, o sea, hay montones de cosas que se están desarrollando y nuestra práctica profesional va a cambiar y va a cambiar mucho. Con estos 3 elementos, Machine Learning, IoT y Streaming, va a cambiar la práctica clínica, va a cambiar la gestión. La tecnología es open source en gran parte, ahora os lo vamos a enseñar y pensamos que no hay excusas, que solo hace falta
personas que se metan a entender de qué va esto. Vale, el manual está disponible, no voy a hacer más publicidad. Un poco un resumen de la aplicación de todo esto. Estoy agotadita, vamos. No he parado en todo el día. Nene, ¿cómo te ha ido el instituto hoy? Muy bien. ¡Ay! Joder, Rosarito, ¿pero qué coño le has instalado al robot ahora? ¿El polígrafo? Pues sí, el polígrafo lo he instalado. Así que desde hoy se acabaron las mentiras en esta casa. Debería darte vergüenza mentirle a tu madre, vamos. Lo siento, es verdad, no he ido al instituto. Nos hemos quedado en el parque repasando para el examen. ¡Ay! ¡Acabas de dar mentira! Vale. Nos hemos quedado en el parque fumando porro. ¿Porros? ¡Qué vergüenza de niño! Que sepas que con la edad que tengo no lo he probado en mi vida. ¡Joder! ¡La hostia! ¿Cómo se nota que eres el padre? Vale. Bueno, terminamos esta parte. Saltamos al IoT.